o semana, pero no semana como cualquier semana, sino semana como fiesta judía, ¿ok? Entonces, si nosotros no conociéramos el lenguaje griego koiné, ese es el error en el que uno tendría que caer, en el que el fariseo ayunaba 2 veces por semana, ¿verdad, hermanos? Miremos entonces lo que nos dice Levítico capítulo 23 versículos 5 al 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Hermanos, ¿cuántos días tiene una semana? Son 7 días, ¿verdad? Por eso la semana de la Pascua pues es también Shabbatón, y por eso también traduce semana, porque la fiesta dura una semana, ¿verdad, hermanos? Entonces el fariseo no ayunaba 2 veces cada semana, sino que en la fiesta de la semana, en la Pascua o en cualquier otra fiesta, él ayunaba 2 veces. Alguien preguntará, mira, Ecusatón está bien, pero si Shabbatón significa al mismo tiempo fiesta judía y al mismo tiempo día de reposo, ¿cómo pudiéramos saber cuándo significa fiesta judía o cuándo significa día de reposo? La respuesta, como siempre, es todo tiene que ver con el contexto, ¿verdad, hermanos? Porque cuando uno lee lo que está diciendo el apóstol Pablo, de que separen las ofrendas en el primer Shabbatón, pues eso no puede referirse jamás al día de reposo, porque tal cosa no existe. No hay un primer día de reposo, un primer Shabbatón. Eso no existe en la Biblia, pero sí existe una primera semana. Es decir, eso sí existe en la palabra de Dios. Y con relación al fariseo que ayuna 2 veces, también para nosotros es bastante claro que ese ayuno no puede referirse a un día, porque uno pudiera pensar que ahí también hubo un error de traducción y que el fariseo ayunaba era en el día de reposo, no en la semana. Pero es que él está diciendo que él ayuna 2 veces. Y obviamente que cuando se habla de ayuno, se habla de un día. Es decir, que un ayuno comprende un día. Uno no puede decir que ayunó 2 veces en un día, sino que uno ayunó en un día. Y si uno ayuna 2 veces es porque ayunó 2 días. Leamos en Mateo capítulo 4 versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces uno entiende que Jesús ayunó 40 veces, ¿verdad, hermanos? De otra manera, entonces el ayuno de Jesús pues no tiene lógica. Ayunó apenas el día 40, pero el resto de días estuvo comiendo. Entonces cuando el fariseo dice que él ayunaba 2 veces en el Shabbatón, no puede referirse al día de reposo en sábado, porque sería un solo ayuno. Y entonces entendemos que aunque tú puedes dejar de comer en todo el día, es decir, ayunar en el desayuno, en el almuerzo y aún en la cena, pero sigue siendo ayuno de un día, ¿ok? Por eso el contexto te deja ver muy claro que el ayuno al que se refiere el fariseo no es en el día de reposo, porque está ayunando 2 veces, ¿verdad? Entonces debe ser en un Shabbatón, que es semana, es decir, en una fiesta judía. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué pasa? Al contrario de lo que vemos en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2, Shabbatón, en vez de ser traducido correctamente como primera semana, es traducido ahora a lo contrario, como está traducido Lucas capítulo 18 versículo 12. Donde correctamente Shabbatón no es día de reposo, sino semana. Aquí en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 cometen el error inverso. Entonces, en vez de traducir semana, traducen día de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Como es evidente que no se puede decir primer día de reposo, entonces la traducción terminó quedando como primer día de la semana. Porque si hubiera dicho primer día de reposo, pues uno tendría que pensar que están hablando del sábado, ¿verdad, hermanos?
con todo y eso sería una traducción un poco más correcta con la palabra Shabbatón, pero ellos luego ponen primer día de la semana y de alguna manera se están ajustando un poco a la traducción, aunque no del todo, porque Shabbatón significa semana, pero agregaron la palabra día. Ahí es cuando desconfiguran todo, ¿verdad, hermanos? Todo el versículo se va a la porra por haber agregado la palabra día, y se cumple eso que Jesús dijo: maldito el que le agregue o quite a las palabras de este libro. Le agregaron la palabra día y se desató una maldición en toda la tierra. De locos, hermanos. Entonces, ahora entendiendo la traducción correcta, que es primera semana, o primer reposo, o primer Shabbat, entonces ahora sabemos que se hace referencia a una fiesta judía que es conocida en el idioma hebreo como Shavuot, conocida también por los cristianos como Pentecostés. Esta fiesta consistía en contar 7 semanas, como lo vemos en Levíticos 23, donde empezamos desde el último Shabbat de Pascua hasta el día de la fiesta del nuevo grano, que en hebreo se llama Shavuot y en griego se llama Pentecostés, fiesta que caía ahora en el día 50 o en la 7ª semana. Entonces vemos que tiene mucha lógica que ahora sí se hable de una primera semana, en donde es por eso que la fiesta se llama en griego Pentecostés, porque esa palabra significa 50. Entonces, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a la primera semana de esta fiesta Shavuot, que está comprendida de 7 semanas, porque además en esa fiesta de la primera semana coincide con la primavera, que es cuando los agricultores están vendiendo sus cosechas. Entonces, todo tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque tú estás vendiendo tu cosecha, entonces separa tu ofrenda según tu cosecha haya prosperado. Entonces, el apóstol Pablo no está ordenando a la iglesia de los Corintios que establezcan un nuevo día de reposo en el domingo en lo absoluto. Antes, por el contrario, pues él está haciendo referencia a un asunto que es totalmente básico, que cuando tú recoges tus primeros frutos, pues vas a vender eso y de una vez separa las ofrendas que vas a dar, ¿verdad? Aún con todo y eso hay algunos que dicen que el diezmo fue abolido. Hermanos, y es que ahora todo tiene su lógica, todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Por eso entendemos por qué el apóstol Pablo ni siquiera estaría presente en ese día. Es que el mismo apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 versículo 16: nadie os engañe en comida o bebida, o en sábados, en Shabbatón, o en días de fiesta, haciendo referencia a las fiestas judías, no al sábado semanal, ¿verdad?, sino a las fiestas judías. Aquí lo confirmamos porque él ni siquiera estará presente celebrando la fiesta con la iglesia de los Corintios. Él no dice: mire, ojo que viene la fiesta de las primeras frutas, la fiesta de la primera semana, ustedes ya saben cómo se celebra esta fiesta. Si tú vas hoy en día a Israel, vas a ver toda la cantidad de ritos que hay alrededor de la fiesta de las primeras frutas. Y entonces ellos hacen comidas especiales y cosas así, cosas que no se deben hacer. Entonces, ¿qué pasa? Confirmamos que el apóstol Pablo es perfectamente coherente en todo lo que ha dicho, ¿verdad, hermanos? Y uno puede ver entonces que ni se está estableciendo un primer día de reposo falso en el domingo, pero tampoco, como ahora estamos mostrando, que a pesar de que el apóstol Pablo hace referencia a la fiesta de las primeras frutas, que es la misma fiesta de la primera semana, pues él no está ordenando a que celebren esa fiesta de la primera semana. Está ordenando simplemente a que, como en esa fiesta las personas tienen sus cosechas, pues separen algo de dinero para la ofrenda según Dios los haya prosperado, ¿ok? Miremos entonces, hermanos,
La locura de la Iglesia Católica de aferrarse a su falso día de reposo en domingo, en donde ella declara que ese día de reposo es un marca de autoridad, y ahora Estados Unidos tratando de imponer ese dogma papal en las personas en una nación que era una república, cuando es evidente que los apóstoles jamás se reunieron en domingo, hermanos. Y los judíos fueron perseguidos en la Edad Media y durante la Inquisición, precisamente porque ellos no reposaban en domingo, y eso era un insulto al poder temporal del Papa de Roma, y por eso fueron todos expulsados a Jerusalén, para que los europeos no pudieran ver que los judíos desobedecían los dogmas del Papa de Roma y no les caía ninguna maldición. Antes, por el contrario, eran empresarios supremamente exitosos. Pues el problema era evidente, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es posible que supuestamente el domingo es el día del Señor y todos los alemanes están sumidos en la pobreza, y resulta que aquí hay un pueblo que está guardando el sábado y todos ellos son empresarios exitosos? Estos judíos. Pues vamos a diseñar estas leyes de una manera especial para declararlos enemigos públicos número 1, para expulsarlos de aquí, para llamarlos plagas, bacterias, para mandarlos a campos de concentración, y vamos a ver si van a seguir siendo empresarios exitosos. Entonces, hermanos, estamos en un mundo donde nuestro evangelio no puede ser el evangelio de la prosperidad, pero siempre debemos entender que mientras estemos bajo el cuidado de Dios, guardando sus mandamientos, pues vamos a estar protegidos por Dios. Nosotros sabemos que inclusive en la época de Hitler, cuando él instauró su teocracia católica masónica para expulsar a los judíos de Europa, pues esos judíos realmente no eran el pueblo de Dios. Ellos guardaban la ley sin fe. Ellos no reconocían a Jesucristo, que es el único que les podía permitir guardar la ley de forma correcta, sino que la guardaban como si fueran ritos y ceremonias. Y eso, pues obviamente no puede llevarlos a la salvación. Y por eso les ocurrieron todas esas cosas. Así que nosotros no podemos pensar que a nosotros nos va a pasar algo así tan terrible, pero claro que podemos ver que estamos en una situación en donde vamos a ser llamados invasores de la tierra, enemigos o extranjeros que estamos en contra del régimen de la teocracia, ¿verdad? Es lo que viene, hermanos. Ahorita podemos hablarlo tranquilamente, pero ya vamos a ver cómo esto es progresivo y ellos siguen pasando leyes y esta gente no se cansa hasta que desmadren a esta tierra, hasta que la lleven a la porra. Y ahí entonces es que ellos van a reconocer que se han equivocado, hermanos, cuando ya es demasiado tarde. ¿Verdad? Es lo que nos dice la profecía. Es de locos y es también muy triste porque no le deseamos a nadie que se pierda. Nosotros oramos por todos, por los masones, los católicos, los evangélicos, los pastores, por todos, para que se arrepientan y para que sus familiares también tengan vida eterna, por supuesto. Nosotros no estamos envidiando que son ricos, que son multimillonarios en lo absoluto, pero lo único que siempre hemos dicho es que ojalá no impongan estas leyes religiosas en la sociedad